Buenas tardes. A continuación voy a presentar la lección dedicada a unidades funcionales del computador. Esta lección, recordamos, pertenece al tema primero y está incluida dentro del apartado Algunos conceptos de hardware. La estructura funcional de un computador la podemos deducir fácilmente a partir de la definición que di en la lección anterior de lo que es un computador. En la definición decíamos que un computador era un sistema capaz de aceptar unos datos de entrada, lo cual quiere decir o implica que tiene que haber unas unidades de entrada. En la definición se decía que con esos datos de entrada es capaz de efectuar operaciones lógicas y aritméticas, con lo que debe haber unos circuitos o unidad que llamamos de tratamiento en la que se realicen dichas operaciones. La definición continuaba diciendo y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida, es decir, tiene que haber unas unidades a través de las cuales el computador nos dé los resultados de los programas. Todo ello lo realiza por medio de un programa de instrucciones previamente almacenado en el propio computador. Quiere decir que tenemos que utilizar la entrada también para dar los programas y esos programas se deben almacenar en la memoria del computador. La memoria del computador también memoriza los datos parciales de las operaciones que realiza el programa o datos que previamente hemos almacenado en el propio computador. Todas estas operaciones las realiza el computador monitorizadas por una unidad que se llama unidad de control. La unidad de control va captando una a una las instrucciones de la memoria principal y va dando las señales de control a las distintas unidades para que se ejecuten. Las instrucciones a las que me estoy refiriendo se denominan instrucciones máquina, que son las únicas instrucciones que puede ejecutar directamente el computador. Otra cuestión importante es que el conjunto de la unidad de control y la unidad de tratamiento se denomina procesador o unidad central de procesamiento, en inglés CPU, que son las siglas de Central Processing Unit. En definitiva, tenemos unidades de entrada, unidades de salida, memoria principal, unidad de control y unidad de tratamiento. Pero voy a pasar a continuación a describirlas con un poco más de detalle. Las unidades de entrada son los dispositivos por donde se introducen, como he indicado anteriormente, los datos e instrucciones. Transforman la información de entrada en señales binarias de naturaleza eléctrica. Ejemplos de unidades de entrada son un teclado, un digitalizador, el ratón, la banda magnética de una tarjeta de crédito, etc. Las unidades de salida realizan la operación inversa de lo que realizan las unidades de entrada, es decir, transforman las señales eléctricas binarias en caracteres escritos o símbolos inteligibles por los usuarios del computador. Ejemplos son un monitor de vídeo, una impresora o un registrador gráfico. La memoria es la unidad donde se almacenan, como he indicado anteriormente, tanto los datos como las instrucciones. Existen dos tipos básicos de memoria, diferenciados principalmente por su velocidad. Por una parte tenemos la memoria interna o principal o central y por otra parte una memoria auxiliar, secundaria o externa. La memoria interna actúa con gran velocidad y está ligada directamente a las unidades más rápidas, que son la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Para que un programa se ejecute debe estar almacenado previamente en la memoria principal. En algo informático decimos debe estar cargado en la memoria principal. Son circuitos integrados, por lo general es volátil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo corto el suministro de energía eléctrica a la memoria, se pierde la información. Y está estructurada en posiciones o palabras de memoria de un determinado número de bits. Para leer o escribir una información es necesario dar a la memoria la dirección de la posición que queremos leer o escribir. La memoria externa masiva auxiliar o secundaria está constituida por dispositivos tales como discos, flash USB y cintas magnéticas y ópticas. Es más capaz que la memoria principal, del orden de 100 a 1000 veces mayor,
es más lenta que la memoria principal, del orden de 10.000 a 100.000 veces menor, es permanente. El lugar de almacenamiento permanente de datos y programas que se irán cargando en la memoria principal según se vaya necesitando es precisamente este tipo de memoria. La unidad de tratamiento, también denominada unidad de procesamiento, camino de datos o unidad aritmético lógica, contiene circuitos electrónicos con los que se hacen las operaciones de tipo aritmético y de tipo lógico. Usualmente se representa, como se indica en esta figura, hay dos entradas para los datos, hay una salida para proporcionar los resultados. La unidad aritmético-lógica realiza una operación predeterminada de acuerdo con las señales que le llegan de la unidad de control. Por ejemplo, si aquí hay 0, 1, 0, la unidad aritmético-lógica podría realizar una operación de suma con los datos, el dato 1 y el dato 2, proporcionando el resultado por la salida. Hay otras señales de control pues para hacer la resta, etc. Es decir, las señales de control terminan la operación concreta a realizar. También la unidad de control contiene una serie de registros que almacenan temporalmente los datos con los que directamente opera la ALU. La unidad de control detecta señales de estado que proceden de las distintas unidades, capta de la memoria principal las instrucciones máquina de programa y de acuerdo con la instrucción captada genera señales de control que van a todas las unidades y que implican la ejecución de la instrucción. La unidad de control también contiene un circuito que genera un tren de impulsos, tal y como aparece en la figura. Este tipo de circuitos en electrónica e informática los denominamos reloj. Con las señales de este reloj, con los pulsos que genera, se sincronizan todas las operaciones que se realizan. El periodo de reloj se denomina tiempo de ciclo y está comprendido aproximadamente entre décimas de nanosegundos y varios microsegundos. La frecuencia de reloj, es decir, la inversa del periodo, determina en parte la velocidad de funcionamiento del computador. Cada instrucción consume un número predeterminado de ciclos C sub i. Dependiendo del tipo de instrucción, así tendrá más o menos ciclos. Concretamente, una operación de suma puede tener del orden de 4 ciclos, mientras una instrucción de multiplicación mucho más complejos pues puede consumir 20 ciclos, por ejemplo. Llamando T sub e al tiempo de ejecución de un programa determinado, ese tiempo de ejecución lo podemos determinar sencillamente sumando los tiempos de ejecución de cada una de las instrucciones. Así, la instrucción 1 tiene un número de ciclos C sub 1, el tiempo de ejecución de esa instrucción será C1 por T, y así sucesivamente todas las instrucciones podemos hacer con todas las instrucciones que se ejecutan del programa. Sumando todas ellas, pues tenemos el tiempo de ejecución. En esta fórmula podemos despejar T y nos queda T por el número de instrucciones que se ejecutan de dicho programa. Si consideramos el número de ciclos medio por instrucción, que sería la suma de todos los ciclos partido por el número de instrucciones, podemos la fórmula anterior del tiempo de ejecución expresarla de esta manera. Sería tiempo de ejecución, número de instrucciones por número medio de ciclos por instrucción por el periodo. O, en función de la frecuencia, sería NI por NCI partido por la frecuencia, ya que la frecuencia es la inversa del periodo. Otra cuestión importante a considerar es que las distintas unidades, unidad de control, unidad de tratamiento, etcétera, se interconectan unas con otras por medio de conexiones eléctricas que denominamos buses. Si la información entre una unidad y otra se hace solo por una línea conductora, se dice que tenemos una conexión o un bus serie. Pero por general, para conseguir más velocidad, las interconexiones entre una unidad y otra se hacen por medio de buses paralelos que contienen 8, 16, 32, 64 o 128 hilos conductores transfiriendo, insisto, la información en paralelo. En un instante dado, si el bus, por ejemplo, es de 32 bits, transmiten 32 bits a la vez. Aquí tenemos un ejemplo, una CPU, una memoria y periféricos de entrada-salida, y estos serían distintos buses o subbuses que interconectan las distintas unidades. Normalmente hay una serie de conexiones para transferir los datos, lo que llamamos bus de datos, otras conexiones para transmitir direcciones de memoria y otras líneas que transfieren las señales de control y que denominamos bus de control. Aquí tenemos
cómo se materializan físicamente o cómo se construyen esos buses. Como ven, son manojos de cables, estos serían buses paralelos que llevan la información en un instante dado, insisto, pues cada línea eléctrica transmitirá un bit. En los circuitos impresos, que son las placas donde se insertan los distintos circuitos integrados de un computador, los buses se realizan por medio de pistas conductoras. Este es un sustrato de un material aislante y en él van en su superficie o en capas internas, pues van las pistas conductoras que transmiten esa información. Voy a pasar a definir algunos de los parámetros que se utilizan para medir las prestaciones de un computador. En primer lugar, por lo que respecta a la memoria, se suelen utilizar dos parámetros importantes. Uno es la capacidad de memoria y otro es el tiempo de acceso. La capacidad de memoria, como vimos en la lección primera, mide sencillamente en bytes. En los computadores convencionales actuales, la capacidad de la memoria principal pues es del orden de gigabytes. En cambio, la de los discos magnéticos o memoria masiva es del orden del gigabyte o terabyte. El otro parámetro de interés es el tiempo de acceso. Podemos definir el tiempo de acceso de lectura y el tiempo de acceso de escritura. El tiempo de acceso de lectura es sencillamente el tiempo que transcurre desde el instante en que la unidad de control da la orden de leer a la unidad de memoria hasta el momento en que el dato solicitado se obtiene a la salida de dicha memoria. Por otra parte, el tiempo de escritura, de acceso de escritura, es el tiempo que transcurre desde el instante que se da la orden de escribir un dato hasta el momento en que ese dato queda correctamente escrito en dicha memoria. Usualmente el tiempo de escritura es mayor que el tiempo de lectura. En los computadores convencionales, la memoria principal tiene unos tiempos de acceso del orden del nanosegundo, mientras que los discos magnéticos del orden de decenas de milisegundos. También se puede medir el rendimiento del computador en cuanto a las transferencias de información entre una unidad y otra. Para eso se utiliza una unidad que denominamos ancho de banda, caudal de datos o tasa de transferencia, que es sencillamente la cantidad de información transferida por segundo entre una unidad y otra. Por ejemplo, si yo digo que un bus tiene un ancho de banda de 8 megabytes por segundo, pues estoy indicando que ese bus es capaz de transferir en un segundo 8 megabytes. Para medir el rendimiento, en definitiva la velocidad de un procesador, se pueden utilizar distintos parámetros. Uno primero es la frecuencia de reloj, a la que ya nos hemos referido en lecciones anteriores. Recuérdese que el reloj es un temporizador de la propia unidad de control que genera una señal periódica y dentro de cada periodo se sincronizan las operaciones elementales que se realizan en el propio procesador y en sus distintas unidades. Otra medida de la velocidad es lo que se denomina MIPS, que es el acrónimo de millones de instrucciones máquina por segundo. Se mide sencillamente midiendo el número de instrucciones que se ejecutan en un programa determinado dividido por el tiempo de ejecución de ese programa. También se divide por 10 elevado a 6 para tener las unidades en millones. Para computadores dedicados a cálculo científico y técnico y específicamente los supercomputadores se utiliza otra unidad que se llama megaflops. Los megaflops son exactamente igual que los MIPS, pero se refiere a operaciones con números reales de 64 bits. Y de la misma forma que he comentado anteriormente, se obtiene dividiendo el número de operaciones con números reales que se ejecutan en un determinado programa por el tiempo de ejecución de ese programa. Y para darlo en millones, pues dividimos también por 10 elevado a 6. Una cosa que indicar es que el término flops viene de floating point operation per second. Como veremos en una lección posterior, esto hace referencia al formato con que se almacenan los números reales, que es un formato que llamamos de punto flotante. Un problema que se plantea con medir las prestaciones de un computador con MIPS y megaflops es que no se especifican qué tipo de instrucciones son las que se ejecutan en los programas de medida. Como he comentado anteriormente, hay instrucciones que consumen más ciclos que otras, por lo que si no se indican los programas con los que se han hecho las medidas, no se tiene una medida objetiva de la misma.
Para solventar este problema se han propuesto conjuntos de programas de prueba que se suelen denominar benchmark. Las medidas se hacen de acuerdo con algún benchmark determinado. Así, en los supercomputadores se suele utilizar un benchmark muy conocido que se llama LINPACK. El LINPACK es un programa para resolver sistemas lineales de ecuaciones. En una página web se incluyen este tipo de programas y para medir las prestaciones de un computador en megaflops utilizando el LINPACK se determina el tiempo de ejecución de este programa en el computador a medir y se divide por el número de instrucciones y por 10 elevado al 6. Entre los numerosos benchmark que hay otro muy conocido que se llama SPEC. A diferencia del LINPACK, este benchmark contiene programas muy diversos de distintos tipos, de tal manera que se hace una medida global de todas las prestaciones del computador, no solo de las prestaciones en cuanto a cálculo matemático. Otra característica de este benchmark es que no tiene dimensiones, ya que la medida se hace con referencia a un ordenador predeterminado, de tal manera que, por ejemplo, si un computador tiene 1,5 SPEC, quiere decir que es 1,5 veces más rápido que el computador de referencia. Para concluir esta lección, voy a referirme un poco a la tecnología que subyace en los computadores actuales. El desarrollo extraordinario de la informática ha sido motivado por los avances de la electrónica. En la actualidad, el dispositivo electrónico básico para procesar o memorizar información es el transistor. Previamente a los transistores y durante la primera mitad del siglo XX se utilizaron unos dispositivos que se llamaban tubos de vacío o válvulas termoiónicas. Estos dispositivos eran como bombillas en las que se controlaba y se generaban electrones. Contenían un filamento de caldeo para la producción de electrones. Este filamento de caldeo pues consumía una gran cantidad de energía eléctrica. Además, estos dispositivos eran muy frágiles y tenían un tiempo de vida relativamente corto. En el año 1947, Barden, Bretten y Shockley, en los laboratorios de la Bell Telephone en Estados Unidos, inventaron el transistor. Un transistor realiza las mismas funciones que un tubo de vacío. Lo que ocurre que son mucho más compactos, son todos de material sólido, están construidos con germanio inicialmente y en la actualidad con silicio. Los transistores hicieron que se pudiesen desarrollar sistemas electrónicos como receptores de radio y computadores mucho más pequeños y con un consumo de energía eléctrica muchísimo menor. Pero en 1957 Kilby presentó en Estados Unidos la idea de, en un único sustrato de silicio, integrar varios transistores. Inicialmente el número de transistores que se integraban eran muy pequeños, pero con el paso de tiempo en un solo circuito integrado han logrado integrarse más de 1.000 millones de transistores. Aquí en esta tarjeta pueden ver varios circuitos integrados. Para ver un ejemplo de todo lo que acabo de decir, en la siguiente foto tienen el ENIAC. El ENIAC fue un computador que se construyó en los años 1944, 45, 46 en la escuela Moore de Pensilvania por Edgar y Mockley. Como pueden ver en esta imagen, este computador ocupaba una gran sala de más de 100 metros cuadrados. Como homenaje a Edgar y Mockley, 50 años después, en la Universidad de Pensilvania, los estudiantes diseñaron un chip donde están integrados todas las funciones del ENIAC. El ENIAC tenía 18.000 válvulas, sin embargo, este circuito contenía 10 veces más de transistores, concretamente 174.569 transistores. Dense cuenta que todo esto ocupaba una superficie de 7,44 por 5,29 milímetros. Un microprocesador es una CPU, es decir, todos los elementos de una unidad de control y aritmético-lógicas integradas en un único circuito, en un único chip. El primer microprocesador se comercializó en el año 1971 por la empresa Intel y fue una auténtica revolución. Aquí en esta foto tienen
un ordenador típico de la década de los 60 y aquí un microprocesador moderno como el Core 2 Duo, en cuyo interior hay 291 millones de transistores. La forma que tiene el Core 2 es cuadrada, teniendo cada lado 12 milímetros. Y con esto concluyo esta lección que espero haya sido de su atención. Muchas gracias.